¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos en el Hotel Sheraton de acá de Tucumán, como le anunciamos en los programas anteriores, esperándolo al doctor Josep Brugada, que viene de Barcelona, sobre todo para las jornadas internacionales calchaquíes de cardiología que van a ser el sábado 12 de septiembre en el Hotel Sol de San Javier. Usted sabe que ya lo veníamos anunciando a estas hermosas jornadas que también van a estar el día viernes 11 en la Plaza Urquiza. Hubo que cambiar, donde se va a hacer digamos, todo lo que significa la práctica de extensión de RCP, resucitación cardiopulmonar, para saber usar un cardiodesfibrilador en un caso de muerte súbita. ¿Por qué vamos a tenerlo hoy al doctor Josep Brugada de Barcelona acá? Porque es la persona que descubrió el síndrome de Brugada, que es el síndrome de la muerte súbita, y es él el que nos va a explicar muy bien qué significa esto. Él lo hizo con sus hermanos Pedro, Ramón y Josep Brugada, y lleva el nombre de ellos, y está reconocido como una entidad desde el año 1992. Enseguida estamos con el doctor Brugada y con usted como siempre. Muchísimas gracias. Instituto de Cardiología SRL, un servicio integral en cardiología. Emergencias las 24 horas. Instituto de Cardiología SRL, Avenida Mitre 760. Bueno, acá estamos, para mí un placer enorme, a usted querida audiencia mía de 13 años y de 18 años de la Fundación Cardiológica del Tucumán, tener acá en Tucumán, en Argentina y en nuestra querida provincia de Tucumán del Norte, que como yo siempre digo, cuesta todo, pero se puede. Acá está con nosotros el doctor Josep Brugada, que yo lo habíamos anunciado hace 15 días antes en otro programa con el doctor Luis Aguinaga, ¿se acuerda? Bueno, acá lo tenemos en persona, que vino para las jornadas calchaquíes internacionales de cardiología. Doctor, bienvenido a mi provincia. Muchas gracias. Bienvenido al norte. Gracias. Así, un placer siempre volver a Argentina y especialmente al norte. Muchísimas gracias. Para mí es un placer muchísimo más grande también. Doctor, con el doctor Aguinaga, en otros programas que tuvimos anteriormente, estábamos hablando del síndrome de Brugada, que usted con sus hermanos Pedro y Ramón en 1982 comenzaron a desarrollar y ya presentaron como entidad en 1992. Ajá. ¿Digo bien? Sí, lo dice bien. Bueno, en el 91 lo presentamos en el Congreso Mundial, unos primeros casos, y en el 92 ya apareció el artículo, digamos, que es el que marca el inicio de toda la historia del síndrome de Brugada. Cuéntelo a mi audiencia y a la provincia acá, ¿cómo lo define el síndrome de Brugada? Nosotros siempre hemos estado interesados en el estudio de la muerte súbita, y nos interesaba especialmente la muerte súbita en gente sin ningún tipo de patología conocida. El que un individuo con un infarto de miocardio tenga una muerte súbita, esto ya sabemos que ocurre, es conocido y era perfectamente identificado, pero siempre había, en todas las series había ese 20-22% de pacientes que habían sufrido una muerte súbita y no sabíamos por qué. Y eran muchas veces gente relativamente joven, con un corazón normal, que no nos explicábamos por qué habían hecho una muerte súbita. Sabíamos que eso tenía que ser una muerte súbita eléctrica, que la electricidad tenía que haber fallado, pero no sabíamos cuál era el mecanismo que llevaba a esa muerte súbita. Entonces ya nosotros estábamos estudiando intensamente este tema y apareció en el año 87, 88, aparece un primer caso, de hecho dos casos, dos hermanos, que habían tenido una muerte súbita los dos. Desgraciadamente la niña había muerto, el hijo no, y ahí tenían unos
unas características especiales, pues tenía un electrocardiograma anormal completamente, pero tampoco sabíamos qué significaba esto. Unos años después, en el 90 y 91, aparecen 2 pacientes más con las mismas características, adultos, con una muerte súbita recuperada, y entonces eso nos llevó a presentar estos primeros 4 casos en un congreso mundial, básicamente porque lo que nos llamaba la atención era el electrocardiograma que tenían estos individuos, que era un electrocardiograma hasta ese momento no descrito. Y cuando lo presentamos en el congreso mundial, tuvimos discusión con muchos colegas y aparecieron 4 casos más, y eso nos llevó a hacer la publicación inicial de 8 pacientes con estas mismas características, un electrocardiograma muy particular y una muerte súbita que había ocurrido en estos pacientes. Y a partir de ahí empezó una verdadera locura a nivel mundial, porque esa publicación desató una cantidad de información de gente estudiando casos similares, publicaciones a centenares, a millares, me atrevo a decir, porque hay miles de publicaciones sobre el síndrome, miles de comunicaciones en todos los congresos, y se generó una cantidad de información tremenda, probablemente porque abrió la puerta, nuestra descripción inicial abrió la puerta a otra forma de entender la muerte súbita en estos pacientes, que era una muerte súbita eléctrica por enfermedades de los canales eléctricos del corazón, lo que se ha llamado en inglés las canalopatías, ¿vale? Que creo que es una mala traducción, en español deberíamos decir la enfermedad de los canales iónicos, y que aparecieron después de nosotros publicáramos esto. Hubo un japonés en el año 96 que le llamó por primera vez síndrome de Brugada, ¿vale? Y a partir de ese momento ya se empezó a conocer mundialmente como síndrome de Brugada, pero aparecieron otras enfermedades, el síndrome de QT largo que ya se conocía, el QT corto, la catecolaminergia, es decir, toda una serie de enfermedades de las mismas características en gente relativamente joven, con un contexto familiar de muerte súbita, eso, con un corazón genético, ¿es genético? Sí, sí, sí. Es genético, es decir, familias con predisposición. Efectivamente, es decir, en el año 92 publicamos los casos y en el año 96 publicamos por primera vez la genética que ligaba la muerte súbita, el electrocardiograma y las familias. Entonces ahí es cuando ya por primera vez se describe una mutación genética que es causante de muerte súbita. Y ese fue el gran avance o la gran aportación que nosotros hicimos y que generó toda esta dinámica, es decir, hay una serie de modificaciones en los genes eléctricos del corazón que acaban o pueden acabar provocando muerte súbita. En función de qué gen está alterado y cómo está alterado este gen, se provocan una serie de enfermedades, que es el síndrome de Brugada, el síndrome de QT largo, el síndrome de QT corto, que todos ellos pueden acabar matando a la gente. Es letal. Sí, lo que pasa es que la ventaja, y por eso probablemente la gran importancia que se le ha dado, es que la mayoría de estas enfermedades las podemos diagnosticar con un simple electrocardiograma. Eso es lo bueno. Es decir, si uno hace el electrocardiograma y lo lee correctamente, todas estas enfermedades tienen manifestaciones en el electrocardiograma que nos están diciendo, cuidado, que este electrocardiograma está identificando un individuo con riesgo de sufrir una muerte súbita. Por tanto, podemos prevenir la muerte súbita en estos individuos simplemente haciéndoles y interpretando correctamente un electrocardiograma. Es importante lo que está diciendo el doctor, podemos prevenirla, porque imagínense la prevención, lo mejor que puede tener todo, en lo que estamos en esto, divulgar la prevención, porque doctor, yo escuché a lo largo de tantos años decir la muerte súbita, y bueno, no le daban una explicación. Bueno, no, en el deporte, por ejemplo, un jugador de fútbol que cae, en España hubo varios, ¿no? Acá en Argentina sí. También, gente joven que juega al rugby o cualquier deporte, y decía, bueno, a lo mejor tiene una cardiopatía congénita, puede, y que los padres o el médico no sabía que tenía una congénita, y bueno, terminó en esto, pero se puede prever. Totalmente. Qué bueno. Totalmente. Creo que ahora mismo sabemos
que haciendo las exploraciones adecuadas, que además no son muy sofisticadas ni muy complejas, sino simplemente se trata de hacer una exploración física, una anamnesis y un electrocardiograma a toda la población de gente que va a hacer deporte. Con eso podemos llegar a sospechar, luego tendremos que confirmar con otras pruebas, pero podemos llegar a sospechar más del 95% de las enfermedades que podrían causar una muerte súbita. Por tanto, hoy en día todos deberíamos ser conscientes de que el deporte es bueno, que el deporte salva vidas, que el deporte prolonga la vida de la gente y hace que la gente esté más sana, pero que el deporte hay que hacerlo con seguridad. No todo el mundo puede hacer todo, y además el que quiera hacer un deporte más o menos continuado y ejercicio físico más o menos sostenido tiene que estar seguro de que su corazón es un corazón normal que va a aguantar ese ejercicio físico. Es fácil de entender, un corazón con una pequeña alteración que en condiciones normales, en la vida normal de una persona, no tiene ninguna importancia. Si ese corazón le hacemos trabajar al límite de su esfuerzo en una maratón, en una competencia de alto ciclismo, rendimiento, en una competencia, donde sea, esa pequeña alteración que, ya digo, en una población normal no va a tener ninguna consecuencia, en la situación de máximo requerimiento de esfuerzo físico, eso puede provocar que ese corazón se queje, y cuando el corazón se queja, una de las formas de quejarse es a través de las arritmias, y las arritmias pueden provocar una muerte súbita. Por tanto, hay que estar seguro de que cuando uno hace o quiere hacer un ejercicio físico, tiene que hacerlo en condiciones, y en condiciones significa que se haya hecho las exploraciones necesarias para saber que su corazón está normal. Muchas veces me dicen, pero esto es muy costoso. No, el individuo que se compra unas Nike, o que se compra la bicicleta, o que se compra no sé cuántos, pues dentro del presupuesto de lo que va a gastarse él para su deporte, pues debería incluir una revisión cardiológica para estar seguro de que su corazón está normal. Doctor, y con respecto a algo que es tan importante, porque en los 18 años de la institución nuestra y en los 13 años que estamos en la vida pública, hacia la audiencia, a usted señora, señor, como yo siempre le digo, mi querida audiencia de hace 13 años, el hecho de que cada vez se conozca más sobre RCP, que se sepa manejar una resucitación cardiopulmonar. Si ya hay estadios cardiosaludables, teatros cardiosaludables, hay municipios que también son cardiosaludables, eso es muy importante, porque acá, por ejemplo, lo cito a Tucumán en este caso, porque yo sé que ahora hay más cardiodesfibriladores que antes, pero no se saben quizás por usar de la manera adecuada. Yo creo que hay que, primero, sé que de la mano del doctor Aguinaga, Tucumán ha hecho un salto fenomenal en cuanto a la cardioprotección, y que es una de las ciudades mejor cardioprotegidas de Argentina, sí, que se está trabajando todavía para ampliar esto. Yo creo que hay un concepto importante, que es que el desfibrilador no puede visualizarse como algo difícil de manejar, como algo complejo, como algo que puede llegar a hacer daño, sino todo lo contrario. Hay que visualizar los cardiodesfibriladores como algo que pueden salvar una vida. Yo siempre explico que el individuo que va a utilizar ese cardiodesfibrilador no es un elemento que tenga que tomar ninguna decisión, sino simplemente ese individuo va a poner en contacto una víctima con el aparato que le puede salvar la vida. Esa es la función que hace ese individuo.
y no tenemos que dramatizar esa función. Es decir, simplemente hay un individuo que ha perdido el conocimiento, que tiene una muerte súbita y hay un aparato que le puede salvar la vida. Necesitamos que alguien los ponga en contacto, porque quien salva la vida del individuo es el aparato. Por tanto, si nosotros situamos ese aparato en contacto con la víctima, el aparato ya hará lo que tenga que hacer. Quien toma las decisiones es el aparato. Lo único que el aparato no puede caminar, necesita que alguien lo ponga en contacto con la víctima. Que alguien lo ponga. Exactamente. Por tanto, lo digo porque muchos de los atrasos que hemos tenido en el mundo en la implementación de la desfibrilación de utilidad pública, que es como se está conociendo eso, es porque hemos dramatizado todo ese acto y hemos intentado decir que hay que hacer no sé cuántos cursos de no sé cuántas horas para utilizar esa palabra como si fuera algo tremendo, cuando en realidad ahora mismo nos estamos dando cuenta que los aparatos automáticos, ellos toman todas las decisiones, el individuo que lo pone en contacto no va a tomar ninguna decisión, si quiere tomar alguna y es errónea, el aparato no le va a dejar, porque quien toma las decisiones es el aparato, y por tanto yo creo que lo que hay que hacer es enseñar en las escuelas de forma muy simple qué es un desfibrilador, qué es una maniobra de RCP muy simple esperando que llegue un desfibrilador y cómo se llama a urgencias. Y eso es lo que tienen que aprender los niños. Y usted sabe que cuando uno explica a los niños cosas simples es como ir en bicicleta, una vez lo has aprendido nunca se olvida, y los niños probablemente con una hora de maniobras básicas de lo que es la reanimación, la utilización de un desfibrilador, el reconocer que una persona ha perdido conocimiento y el saber contactar con las emergencias médicas, eso es todo lo que necesitan saber. Y no hay que dramatizarlo, hay que hacerlo de una forma muy sencilla para que ellos sepan que a través de eso pueden salvar una vida. Casualmente, casualmente es la persona que quizás te lo vea el aparato, no tiene el conocimiento básico, como usted dice, la preparación previa, la persona que supervisa, que indica cómo accionar, y tiene temor. Claro, ese es el temor que tenemos que eliminar. Ese es no tenemos que fomentar ese temor, sino lo tenemos que eliminar. Repito, el individuo que va a utilizar el desfibrilador no toma ninguna decisión. Las decisiones las toma el aparato. Por tanto, no hay ninguna posibilidad de que la persona se equivoque, porque no va a tomar ninguna decisión. Y eso es muy importante transmitirlo, pues si no, la gente lógicamente tiene miedo a equivocarse y a poder hacer daño. Y ese miedo no hay que fomentarlo, sino que hay que explicar todo lo contrario, hay que explicar que el aparato va a hablar y te va a guiar en todo el proceso. Oiga, ponga las palas en el pecho tal como está en el dibujo, no toque al paciente, no haga nada, que ya lo hago yo todo, ¿no? Tengo que desfibrilar y va a desfibrilar, y si el individuo quiere decir no, pues yo voy a desfibrilar y el aparato dice que no, aunque tú lo intentes no te va a dejar hacerlo, con lo cual el individuo no toma ninguna decisión ni ningún riesgo, y eso es lo más importante de todo. La única forma de hacer daño a un individuo con un desfibrilador es dándole con el desfibrilador en la cabeza. Es la única forma de hacerle daño, porque el desfibrilador no va a dejar que le hagas daño. Qué bueno. Doctor, en España está muy difundido, es decir, hay en Barcelona, donde está usted más que nada, ya está todo bien así difundido y exhaustivamente. No me atrevería a decir que, o sea, hay dos zonas, que es Girona, que es la provincia donde nosotros vivimos, que es probablemente la zona de España más cardioprotegida, porque nosotros impulsamos un programa con instalación de 750 cardiodesfibriladores en todos los pueblos de la provincia de desfibriladores, y además los desfibriladores se han explicado y puesto de la forma que yo le digo, se han puesto en las plazas de los pueblos y la gente sabe que ahí hay un aparato que puede salvar la vida. Llevamos 25 vidas salvadas ya en Girona por desfibriladores, por gente que nunca había visto un desfibrilador hasta ese momento, nunca. Ni se les ha explicado nada, no se hace una formación reglada de no sé cuántas horas, no, simplemente se explica muy simplemente cómo se utiliza el desfibrilador en 3 minutos y ya está, y eso ha permitido ya salvar 25 vidas. Entonces lo importante es quitar ese miedo. El miedo que muchas veces fomentado por la ignorancia de conocer las cosas. Por la ignorancia y fomentado por las propias sociedades científicas muchas veces,
que querían controlar todo lo que era la formación alrededor del desfibrilador y de la muerte súbita, cuando ahora nos estamos dando cuenta que la formación son 3 minutos y que no hay que pedir más que eso y que hay que enseñar cosas muy básicas y muy simples a la gente, que es llamar cuando alguien ha perdido conocimiento y abrir la caja del desfibrilador si uno lo tiene a mano y simplemente seguir las instrucciones que el desfibrilador marca. Tan simple como eso, no hay más, no hay más. Mira, la verdad eso yo creo que es muy importante porque va a cambiar radicalmente la forma que vemos el desfibrilador. Y de la misma forma que tenemos extintores en todos los lugares y a nadie se le pide un carnet de bombero para utilizar un extintor, sino sacarlo de la pared y lo agarras y haces lo que tengas que hacer, y nadie te va a pedir un carnet de bombero para utilizarlo. Pues lo mismo va a ocurrir con los desfibriladores, estarán ahí y van a formar parte del paisaje urbano, y si alguien tiene una pérdida de conocimiento, la gente va a utilizar el desfibrilador y va a intentar salvar la vida de ese individuo. Qué importante escucharlo, porque usted creo que a lo largo de 13 años, como yo siempre digo, y no me voy a cansar de decir, y ahora con el doctor Aguinaga, que es, digamos, un impulsor de esto, y lo vamos a hacer, que Tucumán tenga la posibilidad de tener en los lugares claves y donde todos podamos saber, lo está diciendo el doctor Brugada, nada menos que el doctor Josep Brugada de Barcelona, que descubrió el síndrome de Brugada, que mire que es la muerte súbita, que usted tanto tiempo preguntó, por ahí me mandaba los mails, me hablaba por teléfono o se acercaba a preguntarme, porque daba temor, porque lógicamente, ¿cómo que no va a dar temor? Lo desconocido siempre da temor, pero lo hace de una manera tan clara. Mire, yo lo voy a despedir al doctor, que tiene una extensa agenda acá en nuestra provincia, y agradeciéndole el tiempo que nos dio acá a la Fundación Cardiológica del Tucumán y al programa de Todo Corazón. Para mí un placer enorme, porque usted sabe que yo amo la cardiología de un modo muy especial, y creo que pongo humildemente todo lo que puedo, mi vida, porque mi vida ya está dedicada a esto, en favor de usted, señora, señor, que es mi audiencia de tantos años. Doctor, un placer tenerlo en mi provincia y en Argentina. Realmente, muchísimas gracias. Es un gusto conocerlo. Y mañana estaremos con el doctor Aguinaga en la Plaza Urquiza, vamos a ver cómo trabajamos. Muchísimas gracias. Después me despido de usted como lo hago siempre. Gracias. Instituto de Cardiología SRL, un servicio integral en cardiología. Emergencias las 24 horas. Instituto de Cardiología SRL, Avenida Mitre 760. Llegamos al final de un programa. Quiere que le diga, yo estoy inmensamente feliz de haber podido tenerlo al cabo de 13 años de estar con ustedes por Canal 12 de CCC, al doctor Josep Brugada, que él con sus hermanos Pedro y Ramón descubrieron la entidad de la muerte súbita con el síndrome de Brugada en corazones sanos. Usted lo escuchó con una claridad de conceptos tan grande y una sencillez digna de las personas, de los grandes, digna de las personas que saben mucho y que quieren brindarle a usted, señora, señor, que es la comunidad, lo que ellos aprendieron y experimentaron a lo largo de tantos años. La verdad, como le digo, yo feliz, usted me conoce, yo hablo de cardiología y soy una mujer feliz. Y esto ha sido para mí realmente una experiencia inolvidable que va a quedar para siempre en mi corazón. Valga la redundancia, de todo corazón se lo estoy diciendo. Nos estamos viendo como siempre la próxima semana por Canal 12 de CCC. Y si usted no tiene este servicio, ya sabe, Canal de Todo Corazón por YouTube nos puede ver también. Nos estamos viendo, gracias. Dale alegría, alegría a mi corazón.